Buenas noches, bienvenidos a la edición central de TNU Noticias. Vamos a los principales títulos de la jornada. Continúan los paros, ocupaciones y movilizaciones en la educación por la rendición de cuentas. Más profesores se pliegan a la huelga por tiempo indeterminado en liceos de Montevideo y San José. Autoridades afirman que las clases perdidas tendrán que ser recuperadas y que los días de paro serán descontados de los salarios. Las bajas temperaturas dispararon el consumo de energía eléctrica, mientras que la alta demanda de supergas, que se duplicó en estas horas, está provocando la demora de entrega de garrafas y la suspensión de envíos a domicilio por parte de algunas empresas. Los funcionarios del Ministerio de Ganadería que estaban en conflicto afectando la certificación de la carne decidieron levantar las medidas sindicales tras el pedido expreso del presidente José Mujica, ya que esa omisión estaba retrasando las exportaciones. La Unión de Clasificadores de Residuos se manifestó esta tarde en varios puntos de la capital, provocando distorsiones en el tránsito. Largas filas de espera se registraron en el puente de Fraiventos por la llegada de miles de argentinos a Uruguay por el fin de semana largo en el vecino país. En el espacio de cultura, Majo Borges entrevista a Willy Landin, director escénico del espectáculo Hansel y Gretel, la ópera para niños que se estrenará en julio en el Sodre. Multitudinarias manifestaciones se repiten en Río de Janeiro hasta ahora. La violencia de las protestas provocó la muerte a 2 personas. La presidenta Dilma Rousseff suspendió todas las actividades y realizará una cadena de radio y televisión esta noche. Diego Alonso se incorporó hoy como técnico del Club Atlético Peñarol. Los docentes de secundaria analizan con extender el paro hasta el lunes en reclamo de mejoras salariales. Hoy se cumplió el segundo día de paralizaciones en escuelas y liceos de todo el país y se ocuparon 9 centros de estudio. Esta tarde los docentes de secundaria se movilizaron frente a la Torre Ejecutiva. Por su parte, los maestros analizan a esta hora la marcha del conflicto y en las últimas horas dirigentes del PIT-CNT se reunieron con autoridades de gobierno para trasladar su preocupación por esta situación. El dirigente Fernando Pereira dijo a TNU Noticias que el gobierno estaba buscando la forma para contemplar estos reclamos. Se espera una respuesta tras la reunión del Consejo de Ministros del próximo lunes. Según pudo saber TNU Noticias, esta tarde el presidente Mujica se reunió con el ministro de Economía Fernando Lorenzo, el secretario de la Presidencia Homero Guerrero y el prosecretario de la Presidencia Diego Canepa para encontrar una salida a este conflicto. Y les decíamos que a esta hora la Asamblea de Maestros analiza la marcha del conflicto y futuras medidas, entre ellas ir a una huelga de hambre. Los maestros rechazan la propuesta del CODICEN de un aumento salarial del 6%. Acá se está debatiendo qué hacer para que esa propuesta de CODICEN sea mejorada. Queda la semana próxima para que el CODICEN resuelva definitivamente el mensaje que va a mandar al Parlamento. Nosotros entendemos que es responsabilidad de CODICEN el solicitar lo que el sistema necesita. Para eso es un ente autónomo, entonces no debe atarse a lo que el Poder Ejecutivo lo autorice a solicitar. Debe hacer los máximos esfuerzos por mejorar los salarios. Nosotros acá se está debatiendo la posibilidad de algún paro para la semana próxima para fundamentalmente que el CODICEN mejore su propuesta salarial. También, por supuesto, para que el Poder Ejecutivo se pronuncie, porque hasta el día de hoy es un silencio hermético sobre qué va a plantear el Poder Ejecutivo al Parlamento. Nosotros tenemos una mesa de negociación instalada desde marzo con el Poder Ejecutivo. Si se hubiera agilizado algo en esa mesa de negociación, no se habrían llegado a los paros que se estaban realizando en estos días. Y uno de los liceos ocupados fue el 65 de Maroñas. Un equipo de TNU Noticias estuvo en el lugar y dialogó con los docentes y alumnos. Con carteles y cantando en la puerta, profesores y alumnos del Liceo 65 de Maroñas ocuparon el centro este viernes. Shirley Porteiro, docente del liceo, dijo que reclaman mejoras salariales. Reclamando el salario base por 20 horas docentes, que apunte a la media canasta familiar, ya que un profesor de grado 1 que ingresa al sistema estaría cobrando líquido en este momento unos 13.500 pesos por las 20 horas. Las 20 horas docentes nunca son solo las 20 horas de clase. Nosotros trabajamos mucho más en nuestra casa. Jóvenes que asisten al centro participaron de la ocupación. Nosotros estamos hoy para reivindicar esa fuerza y esa lucha colectiva
y para apoyar hoy en todas las decisiones que toman los profesores, porque también son decisiones que nos van a afectar a nosotros en el futuro y ahora en el presente, ¿verdad? Porque también se pelea por una educación mejor para todos los alumnos, no solo por el salario de los profesores, sino por liceos mejores, educación mejor. Estudiantes y profesores coinciden que este liceo de Maroñas está en buen estado, pero se solidarizan con otros centros. Por decir problemas edilicios no tiene, profesores que faltan mucho tampoco. El liceo está más bien por un tema de solidaridad con todos los demás. No es representativo de la realidad de otros liceos de la zona que han tenido, sobre todo en la zona de Piedras Blancas, graves problemas edilicios y de infraestructura. Los docentes de secundaria de Montevideo y San José iniciaron una huelga este jueves que continuará hasta recibir respuestas concretas del Poder Ejecutivo. Y el presidente del CODICEN, Wilson Neto, dijo que el Poder Ejecutivo está trabajando para contemplar el presupuesto solicitado por la ANEP, que incluye un 6% de aumento, como decíamos, para docentes y maestros. Por otra parte, aclaró que los días de paro serán descontados. Estamos trabajando, yo creo que estamos trabajando y bueno, buscando los espacios como para de alguna manera en función de las dimensiones y las posibilidades del país atender las demandas que surgen, ¿no? En cuanto a aumentar los salarios, Neto dijo que se trabaja para lograrlo y recordó que el convenio salarial firmado aún está vigente. Ese aumento del 1.22 previsto para el 1 de enero del año próximo, nosotros con dineros propios lo hicimos al correr de este año. Estamos en el marco del convenio. De atenderse el mensaje presupuestal que envía la ANEP, bueno, recién ahí estaríamos, una vez eso aprobado, estaríamos en condiciones de modificar ese convenio, ¿no? Además, el jerarca sostuvo que se está permanentemente en diálogo con los docentes que están ocupando y agregó que se estudia cómo recuperar las clases perdidas. Negociaciones siempre hay, siempre hemos estado todos los actores con una voluntad muy clara de diálogo. No, en realidad, la formación, el proceso de formación de los niños y los jóvenes se desarrolla en etapas, que denominamos ciclos. Bueno, esos ciclos están conformados por años. En cada año hay actividades que hay que desarrollar preparatorias para el encuentro del año siguiente. Bueno, no podemos acotar simplemente, ¿cómo puedo decirlo? No es la simple recuperación de clases, es el cuidado de no interrumpir un proceso, ¿sí?, que para llevarlo adelante cada ciclo, ¿sí?, lo tiene perfectamente planificado y estipulado, ¿no? Finalmente, Wilson Neto recordó que, como es habitual, los días de paro serán descontados. Sí, ninguna persona adulta, sí, y con convicción y principios, sí, podría sostener de generar una movilización de cualquier tipo que está bajo su responsabilidad y luego, sí, no asumir claramente las consecuencias. Eso es un tema del mundo adulto. Y en el conflicto de la educación les agregamos que la Facultad de Medicina fue ocupada por 24 horas por los funcionarios no docentes. El lunes van a ocupar la Facultad de Psicología. Pintando carteles, funcionarios de la Universidad de la República ocuparon la Facultad de Medicina este viernes. Mejoras salariales y un convenio colectivo forman parte de los reclamos. Salario de ingreso a media canasta de alimentación. Y también estamos denunciando el incumplimiento de la ley de negociación colectiva, la ley 18.508, que la universidad hasta el día de hoy no ha firmado un convenio colectivo con los trabajadores de la universidad. Los funcionarios piden además ingreso de personal. De trabajadores, una mejora salarial, concursos, una reestructura escalafonaria, donde creemos que hay concursos que hace grados, que hace 10 años que no hay grado de ingreso, no hay concurso de escalafonario. De no recibir respuestas, aseguran que las medidas se incrementarán. Ocupaciones por periodos más prolongados, paros también por tiempos indeterminados y otro tipo de medidas aleatorias que sean distorsivas a lo que es el funcionamiento interno también. Las ocupaciones en facultades de UDELAR son de 24 horas y rotativas y están previstas hasta el 28 de junio. Cambiamos ahora de tema. Debido a las bajas temperaturas, la demanda de supergas se triplicó en los últimos días. Esto derivó en que las empresas se vean desbordadas y haya demoras de hasta 3 horas a la entrega de garrafas de 13 kilos. En las horas de mayor demanda, las centrales telefónicas suspenden la toma de pedidos por la imposibilidad de cumplirlos en tiempo. Según informaron desde Acodique y Río Gas a TN1 Noticias, las demoras corresponden al tiempo que toma a los camiones reabastecerse en la planta y llevar las garrafas al punto de venta.
Las normas de seguridad impiden que se sobreabastezcan los puntos de venta, por lo que deben vaciarse para volver a contemplar el stock. Y el invierno se instalará en estas próximas horas y ya el consumo eléctrico también impuso un nuevo récord. Como cada año, la llegada de los primeros fríos intensos dispara el consumo eléctrico de los hogares uruguayos. Si bien las temperaturas registradas en los últimos días no pueden considerarse extremas, las bajas sensaciones térmicas, tanto en las mañanas como a poco de caer la noche, motivaron que el pico histórico de consumo que registra UTE impusiera un nuevo récord, 1.808 megavatios hora, sobre las 7 de la tarde de este jueves. Desde el ente estatal se aseguró que existe la capacidad para atender esta demanda sin preverse mayores inconvenientes durante el invierno. Y los trabajadores de Montevideo Gas y Conecta continúan ocupando los locales comerciales en Avenida Yanatacio en la Ciudad Vieja, reclamando cumplimiento de acuerdos y mejores condiciones de trabajo por la patronal. Alejandro Acosta, representante del gremio del gas, dijo que se trata de un conflicto largo con Petrobras, ya que la empresa violó un convenio firmado en enero. Se establecía una serie de elementos allí, como una cláusula de empleo que asegurara cierta estabilidad laboral y terminar con las tercerizaciones, y a la vez una prima económica anual para los trabajadores de Conecta. Y a la vez en Montevideo Gas hace 8 años que estamos con categorías y salarios provisorios. Por lo tanto, no tenemos los ajustes salariales que hubieran correspondido a las categorías. Petrobras no participó de una tripartita esta semana en la cartera de trabajo y aguardan que el ministro Eduardo Brenta convoque a una nueva instancia de negociación. Acosta informó que está prevista una movilización a la Embajada de Brasil el próximo jueves. Es realmente complejo que una empresa pública brasilera tenga esta actitud con los trabajadores uruguayos, entonces creemos que el gobierno de Brasil tiene que intervenir en el asunto y solucionar el tema. Con la llegada del invierno, los trabajadores aseguran que hay una guardia gremial y que no faltará gas a los consumidores. Lo único que se afecta es la parte comercial, administrativa de la empresa, y por lo tanto, como siempre decimos nosotros, los conflictos son contra la patronal y no contra los usuarios. Unos 250 trabajadores son los que llevan adelante estos reclamos. La Unión de Clasificadores de Residuos se movilizó hoy en rechazo a la decisión de la Intendencia de Montevideo, que habilitó a empresas privadas ocuparse de la recolección de residuos no domiciliarios. Los clasificadores consideran que la decisión los perjudica y reclaman ser escuchados. Aseguran, entre otros puntos, que es necesario aprobar una nueva ley de envases que obligue a pagar mejor a las empresas y servicios que generan los residuos y que los fondos se vuelquen para dignificar el trabajo de los clasificadores. Con la presencia del presidente de la República, José Mujica, se realizó hoy la inauguración de una nueva planta industrial en Santa Lucía. Vemos el informe de Pilar Torrado. Esta planta de granelización está equipada con moderna maquinaria que facilitará la tarea de los productores. Somos la primera empresa láctea que cuenta con una planta de raciones de estas dimensiones. Nuevamente, el fruto del esfuerzo del sistema cooperativo que nos nuclea, buscando valorizar nuestra materia prima, dándole valor y generando un producto de excelente calidad, y en la búsqueda de mejorar la productividad de nuestros tambos. Este tipo de emprendimiento se acompasa con el crecimiento sostenido del sector. Y aquí estamos viendo una planta de raciones de granelización del uso de concentrado que hace unos cuantos años era difícil imaginarse. Estamos hablando de un país distinto. Para el presidente Mujica se bajarán costos. Notable, ojalá podamos seguir así, porque es un salto adelante y le va a bajar los costos a la gente que labura. Vamos a dejar la bolsa para atrás y me parece que es todo positivo. Y de un país que viene creciendo y que como tanto se va transformando. En esta planta se invirtieron $7 millones. Santa Lucía, Canelones, Pilar Torrado, TN1 Noticias.
La mesa política del Frente Amplio respaldó la decisión del intendente de Canelones, Marcos Carámbula, de suspender el acto en el Sauce el pasado miércoles 19 de junio. Por su parte, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, deslindó responsabilidad y aseguró que no fue consultado. El titular del Interior concurrió a la Comisión de Constitución del Senado, donde fue consultado por diversos temas, como la suspensión del acto del Sauce por parte de la Intendencia de Canelones, donde se esgrimió problemas de seguridad ante la movilización de diversos gremios. Se dijo que hubo una reunión tripartita, creo, entre el intendente, el ministro del Interior y el alcalde. Eso no es cierto. Toda la coordinación por la seguridad del acto se hizo con el jefe de policía de Canelones, el inspector Herodes Ruiz, quien dio garantías de funcionamiento, de seguridad y durante todo el desarrollo del desfile. Entre otros temas, Bonomi fue consultado sobre la reestructura policial, los operativos de saturación en zonas rojas y la pedrea a la sede de la Suprema Corte de Justicia. Sobre este tema, el ministro dijo que hay avances en la investigación. Hay rostros muy claros, lo que no está todavía claramente determinado, por lo menos en todos los casos, a quién pertenecen. Justamente esos rostros están identificados, por ejemplo, se ve en la vestimenta que tienen cosas pertenecientes a Peñarol, que fue el equipo que festejó. Algunos sí, otros no. Y más bien los que tienen la identificación facial más clara, no tienen. Hay uno que por lo menos sí la tiene debajo, pero la tiene. El senador convocante, Carlos Moreira, expresó que siguen existiendo problemas de seguridad graves y que no hay respuestas claras al respecto. Se adquirió tecnología, hay un centro de comando unificado, hay videovigilancia y no sabemos quiénes son todavía. No se puede individualizar bien a los que participaron en los actos vandálicos de 18 de julio y ya pasó como 20 días, ¿no? Y hay 108 cámaras de videovigilancia en Montevideo, así que incorporamos tecnología, pero lo que no incorporamos son resultados efectivos. Es decir, ese es el tema, esa es la preocupación que nosotros le transmitimos hoy al ministro. Durante esta semana, profesionales españoles en el tema seguridad capacitaron a policías uruguayos en investigación y atención al ciudadano. Este viernes se entregaron reconocimientos a los funcionarios participantes. En el acto de cierre realizado este viernes, participaron autoridades de la Policía Nacional y representantes del Cuerpo Diplomático Español. El embajador destacó la importancia de esta formación, realizada por especialistas españoles en temas de seguridad. Un intercambio de experiencias, de todo lo que nosotros hemos aprendido a lo largo de estos años y todo lo que podemos aprender, por supuesto, de los uruguayos. Lo consideramos como una parte de la cooperación, que es una parte de intercambio de experiencias y de intercambio de formación, y que consiste esencialmente en traer formadores españoles a ayudar a formar al cuerpo de policía del Uruguay, y esto ha sido pues, una de las primeras experiencias y la verdad es que ha sido muy satisfactoria para todos. Esperamos que continúe. Para el próximo año están previstas más actividades de formación en el marco de un convenio realizado entre el Ministerio del Interior y la Agencia Española de Cooperación Internacional. El ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, polemizó con las cámaras empresariales durante la asamblea de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra. Delegados del organismo reclaman que la ley de negociación colectiva sea modificada. En tanto, Brenta afirmó que este planteo es de mala fe. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta, se encuentra en Ginebra, Suiza, participando de la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, junto a unos 1.500 representantes gubernamentales, empresariales y sindicales de todo el mundo. Este jueves se reunió con el director general de la OIT, Guy Ryder, con el objetivo de intercambiar información sobre los avances que Uruguay viene realizando por el reclamo presentado por la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio ante la organización. En el encuentro se generó una polémica. Desde la OIT se planteó la falta de respuestas del gobierno con respecto al reclamo que fue presentado en 2009. La Cámara de Comercio y la Cámara de Industrias reclaman que se modifique de la ley de negociación colectiva el aspecto que refiere a la ocupación y los piquetes como una extensión del derecho de huelga, entre otros cambios. Brenta destacó ante el director general y la Asamblea General de la OIT que nuestro país respeta los convenios internacionales de trabajo y las recomendaciones de la organización sobre el diálogo social y la negociación colectiva.
Destacó que la integración del Consejo Superior Tripartito es un ejemplo de ello. El ministro afirmó: no vamos a permitir que se intente dañar con falsedades la imagen internacional del Uruguay. Además, subrayó que el planteo empresarial de que el gobierno incumple las recomendaciones de la OIT es de mala fe. El jerarca señaló además que en esta oportunidad Uruguay no solo no integró la lista de casos graves que se analizaron en la Asamblea, sino que tampoco integró la prelista en la que participaron más de 40 países, lo que no da lugar a comentarios en contra de la situación nacional del diálogo social y negociación colectiva. Se lo decíamos en titulares, los funcionarios del Ministerio de Ganadería que estaban en conflicto decidieron levantar las medidas sindicales y no afectar la certificación de carne. Los trabajadores se reunieron en asamblea y expresaron a través de un comunicado que tuvieron en cuenta el pedido del presidente José Mujica de no interferir en el comercio exterior y en las exportaciones de carne. Sin embargo, decidieron que solo van a trabajar de lunes a viernes entre las 6 y las 18 horas y anunciaron que adhieren al paro de 24 horas convocado por COFE para el próximo martes 25. Salud Pública evaluó el plan de impacto de áreas de medicina intensiva puesto en práctica tras el procesamiento por homicidio especialmente agravado de 2 enfermeros a comienzos de 2012. Desde entonces, 50.000 pacientes fueron asistidos en unidades de tratamiento intensivo en todo el país. El subsecretario de Salud Pública, Leonel Brioso, también se refirió a la vacuna contra el virus del papiloma humano. Luego del procesamiento en marzo de 2012 de 2 enfermeros, uno trabajaba en el Hospital Maciel y otro en la Asociación Española, el Ministerio de Salud Pública realizó una evaluación sobre las medidas implementadas para la seguridad del paciente. Dentro de la batería de medidas anunciadas en 2012 por el Ministerio de Salud Pública se encontraba la instalación de cámaras en CTI. Logramos una muy buena respuesta con otros mecanismos, como son el análisis de las conductas disruptivas o de las situaciones problemáticas dentro del equipo de salud y el trabajo colectivo desde ahí, cosa que no hizo para nada necesario avanzar en ningún tipo de tecnología de ese tipo. Bien, y pasado el tiempo, ahora que hay un par de pericias que hablan que es difícil llamar justamente a los enfermeros asesinos, porque prácticamente por ese volumen de morfina no pudieron haber matado a nadie, por lo menos es lo que dicen las pericias hasta ahora, no la justicia, hasta ahora las pericias forenses dicen eso. ¿Cómo se encuentra el Ministerio de Salud Pública ante eso ahora? ¿Cómo lo ve el tema en perspectiva? Nosotros en aquel momento lo planteamos, que era muy difícil de poder demostrar esa situación. Lo que nos centramos fue una estrategia de seguridad de los pacientes. En cuanto a la vacunación contra el virus HPV, iniciado en abril pasado, para niñas que hayan cumplido 12 años. Hubiera sido muy terrible que estas novedades, como por ejemplo el Ministerio de Salud de Japón, que acaba de quitar la recomendación para la vacunación, se hubiera dado en un ámbito donde nosotros hubiéramos obligado a las niñas y jóvenes a vacunarse, como pedían de manera irracional algunos miembros de partidos políticos que tomaron una verdadera embestida con respecto a este tema, logrando politizar al HPV, una cosa realmente compleja de hacer, ¿verdad? El costo de la vacuna se ubica entre 3.000 y 4.000 pesos. Miles de argentinos están visitando Uruguay en el marco de un fin de semana largo en el vecino país y se quejan por la espera en los pasos fronterizos. Desde Fraivento el informe es de Daniel Rojas. Una constante que se repite en el tiempo. Fin de semana largo en Argentina, avalancha de turistas hacia Uruguay, aunque sea invierno. De Buenos Aires. ¿Y con qué destino van? A Rodó y Dolores. Bien, bien. Aprovechando el fin de semana largo. Y sí, pero hace 3 horas que estamos clavados acá. ¿Qué pasa que no manda esto? Del lado argentino, ¿no? Y no sé qué lado está el problema. Pero vinimos de allá pensando que no venía nadie, que no había problema y de pelote de camiones, un solo gendarme, no sé qué pasa. ¿Y cuánto es la espera? Y casi 3 horas tuvimos al otro lado. Se atravesó un auto adelante, venía del fondo, había como 1 kilómetro de gente atrás, el tipo muy piola, se para adelante y ¿qué habrá estado? 10 minutos, se vino con el auto y se atravesó delante de nosotros. Nosotros hacía 3 horas que estábamos esperando ahí. Una vergüenza, la verdad, y un solo gendarme. Una vergüenza. Fin de semana largo y a Uruguay. Sí. Sí, vamos a visitar parientes. ¿La espera del lado argentino? Estuvimos 2 horas esperando. Ay, tengo que avanzar, discúlpame. Chao. Con la cámara de Mariano Fagundes informó Daniel Rojas. TNU Noticias, Río Negro.
El vicecanciller de la República, Luis Porto, señaló que por el momento la participación de Uruguay en la Alianza del Pacífico debe ser como observador y no integrar ese bloque regional como miembro pleno. Además, dijo que es necesario discutir la viabilidad del puerto de aguas profundas de Rocha como una terminal comercial. Al analizar el rol de las zonas francas y la inserción internacional del Uruguay, en un desayuno de trabajo organizado por la Cámara que nuclea a las empresas de este sector, el vicecanciller de la República, Luis Porto, expresó la posición de su cartera en torno a la participación de Uruguay en la Alianza del Pacífico, un bloque comercial que integran Chile, Colombia, México y Perú. No tenemos por qué apurarnos. Observar y ver cómo se mueven las piezas y cómo se mueven cada una de las piezas. Cómo se mueve Estados Unidos, cómo se mueve la Unión Europea, cómo se mueve Brasil, cómo se mueve el Mercosur en bloque. Cualquier decisión que tomemos hoy nos va a trascender como generación. Como generación, es una decisión de aquí a los próximos 30 años. Yo ya no voy a estar. Muchos de los que estamos acá no vamos a estar. Entonces, ¿para qué apurarnos? Hay que ser muy cuidadosos. Entonces, ¿cuál es nuestra posición hoy? La que es. Estamos como observadores y no hemos dado o no hemos definido hasta el momento ningún otro paso. En otro orden, Porto sostuvo que el puerto de aguas profundas de La Paloma debería de considerarse en el futuro cercano como una terminal de cargas regionales y que esta situación obligaría a rediscutir el Tratado Multilateral de Transporte Marítimo. Quizás haya llegado el momento, por lo que son los próximos 50 años, de olvidar la lucha de puertos y de empezar a discutir y a trabajar en la coordinación de políticas de desarrollo infraestructural y logístico conjuntas con la región. Porque ese puerto necesita de la carga que el Grifo viene por el Paraná. Y la carga que entre a ese puerto necesita al menos del sur de Brasil. Entonces nuestra discusión del desarrollo infraestructural, no solamente portuario, sino de ferrocarril, de carreteras y de la integración infraestructural de la región, debería ser una discusión conjunta y coordinada, al menos con nuestros vecinos. En ese marco, desde mi punto de vista, en ese marco es que hay que pensar la discusión no de este, sino de otro acuerdo multilateral de cargas. De origen japonés que fabrica airbags y está instalada en el departamento de San José. El ministro de Industria, Roberto Kramerman, concurrió hoy a la celebración de este primer año. Takata cumplió un año con 319 operarios y una producción que llegará en 2012 a 2 millones de airbag para el mercado brasileño. El año que viene 3 millones y nuestra capacidad tiene 6 millones. ¿Y por qué nos estamos centralizados? Todas las bolsas de airbag que se utilizan en el mercado brasileño. El ministro destacó este tipo de inversiones para el país que son integradoras y diversifican las cadenas de valor. Es un ejemplo fundamental de cómo al país se le conviene atraer inversiones que tengan, sean un eslabón de la cadena y ese eslabón de la cadena a su vez luego desarrollarlo con más insumo, con más valor agregado, con más valor nacional. Puede crecer como tercer elemento estratégico que venimos desarrollando en nuestro programa industrial a partir de integrarnos a cadenas de valor que son fuertemente integradoras de la región, valga la redundancia, como lo marcaba el presidente Mujica y lo comentaba recién en el discurso que hacía. 3 turnos de operarios trabajan en la planta de Takata a un promedio de 1000 bolsas por turno. Las expectativas fueron superadas de forma inclusive exponencial, dado que tenemos una expectativa mucho menor a lo que estamos haciendo ahora, tanto en la productividad de las personas como en la demanda que tendríamos de bolsa. Al estar desde el inicio, o sea, aprendí todo lo que fue el crecimiento de la planta y pasé por todas las categorías. O sea, hoy soy líder de producción, o sea, empecé como operaria y está muy bueno el crecimiento que pueden tener las personas acá adentro. Con la cámara de Fabián Méndez, desde San José, Claudia Puerto, TNU Noticias. El costo de la canasta de alimentos y bebidas fue de 3.136 pesos uruguayos en mayo, lo que representó una caída de 0,95% respecto a abril. Según el área de defensa del consumidor, los bienes que presentaron mayor caída en sus precios fueron pollo y azúcar. Yerba y huevo fueron los que más aumentaron. Esta información económica la aporta el Instituto Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de las monedas en el mercado de cambios. La cotización de la moneda
es una presentación del Banco República, el banco del año. Bajó el precio del dólar, que en la compra cerró a 20.50 y en la venta a 21.30. También bajó el dólar interbancario billete a 21,063. Mientras tanto, subió el peso argentino 2.30, 3.30, bajó el real 8.40, 9.90 y también bajó el euro billete 26.75 en la compra, 28.15 en la venta. La unidad indexada 2,6157. Este programa es presentado por Antel. Usa giros de bits que te permite enviar y recibir dinero estés donde estés. El gobierno brasileño realizó una reunión de emergencia en el día de hoy para analizar la situación por las protestas en todo el país. Un funcionario cercano a Dilma Rousseff, grabado sin su consentimiento, admitió la gravedad de la situación y dijo que podría suspenderse la visita del Papa Francisco prevista para el próximo mes. La presidenta Rousseff se reunió este viernes con varios de los principales integrantes de su gobierno para evaluar la situación del país tras las multitudinarias protestas del jueves, sin que luego del encuentro se realizaran declaraciones públicas. La tensión sigue en aumento, ya que el jueves en la noche se movilizaron cientos de miles de personas en unas 100 ciudades de Brasil. Los organizadores han insistido en el tono pacífico de los reclamos, pero de todas maneras se reiteraron enfrentamientos con la policía en varias ciudades como consecuencia de grupos que se manifestaron violentamente. En el contexto de preocupación por la violencia, una mujer falleció de un paro cardíaco en Belén y un joven murió atropellado en San Pablo en hechos vinculados a las protestas. El movimiento Pase Libre, que lidera las movilizaciones en San Pablo, ha anunciado que suspende las manifestaciones para evaluar la situación ante la infiltración de grupos con otros intereses. El secretario general de la presidencia de ese país, Gilberto Carvalho, admitió este viernes que la situación puede comprometer la visita que realizará el próximo mes el Papa Francisco para participar en la Jornada Mundial de la Juventud. El ministro manifestó su preocupación en una reunión con funcionarios que estaba cerrada para la prensa, aunque sus palabras fueron captadas por cámaras de televisión autorizadas a realizar imágenes. Vamos a ir en vivo a Brasil ahora con nuestro corresponsal Francho Barón. Estas últimas horas que se han complicado en Brasil, que se han tomado algunas decisiones por parte del gobierno, las movilizaciones que continúan. Francho, te recibimos. Buenas noches. Efectivamente, en este momento Brasil está atento a la espera de que la presidenta Dilma Rousseff comparezca en algunos minutos en cadena nacional de radio y televisión para pronunciarse por primera vez ante todos los brasileños sobre las grandes movilizaciones que se han ido registrando en los últimos días y sobre todo para dar una respuesta por primera vez, una respuesta contundente a todas esas peticiones que se han venido repitiendo día tras día en las calles de Brasil. Es un momento delicadísimo ahora mismo en este país porque pese a la bajada de los precios del transporte público que se produjo hace ya 3 días, las movilizaciones han continuado sucediéndose. La de ayer, como bien decíais, fue una auténtica marea humana, fue multitudinaria. Solamente en Río fueron más de 300.000 personas ocupando las arterias principales de la ciudad y por lo tanto toda esta gente y sobre todo los grupos descontrolados que se infiltran dentro de esas manifestaciones pero que acaban manchando de alguna manera o eclipsando el espíritu original pacífico de este movimiento, pues para toda esa gente se tiene que pronunciar, como decimos en unos minutos, la presidenta de Brasil, por lo menos en un intento de acallar esa furia que ya toma cuenta de muchísimas ciudades en este país. Francho, ¿cuáles son las consignas ahora en esas movilizaciones, ya que el tema del boleto se ha resuelto de alguna forma? Las consignas son de lo más variado, es decir, pero si te puedo citar las principales, yo te diría que, para empezar, la gente pide una sanidad pública de calidad, unas mejoras sustanciales también en la educación pública, también es un asunto de gran malestar el de la corrupción. Sabéis que la corrupción en Brasil es un mal endémico desde hace décadas y la gente realmente desde que prendió una mecha de esta reivindicación por el billete del autobús, la corrupción fue inmediatamente uno de los primeros asuntos por los que la gente empezó a
a protestar. Y sobre todo, yo te diría que hay un gran malestar también por la organización de los eventos internacionales que se sucederán en Brasil en los próximos meses y años. La gente no comprende cómo este país puede estar invirtiendo cantidades brutales, millonadas auténticas de dólares en la organización de estos eventos, mientras que un sector bastante considerable de la población continúa estando excluido con grandes carencias, como decimos, en educación pública o en salud. ¿Estos grupos tienen algún tipo de identificación política y qué reacción ha habido desde los diferentes ámbitos políticos aparte del gobierno? Bueno, en un principio el mundo político permanece atrincherado, es decir, aquí lo que toda esta gente que ha salido en masa a la calle, para lo que protesta de una manera muy genérica, es contra el sistema político brasileño, es decir, aquí han metido en el mismo saco a prácticamente todas las siglas políticas del país. En el punto de mira está el Senado, está el Congreso, están los gobiernos estatales y están también las alcaldías de las grandes ciudades de Río de Janeiro. No olvidemos que una de las principales dianas de las protestas que se han sucedido durante estos días han sido el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, el gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, o el alcalde de São Paulo, Fernando Haddad. Es decir, todo el mundo, absolutamente todo el mundo que trabaja en política ahora mismo está en el mismo saco y por lo tanto nadie se salva. En estas movilizaciones bien sabido por todos que nadie puede manifestarse mostrando siglas de algún partido político porque inmediatamente es expulsado o se genera, hemos visto imágenes muy impactantes de violencia motivada por este tipo de prácticas. Así que, como decimos, el mundo político en general, el sistema político en general, es el gran enemigo ahora mismo de toda esta gente que despliega su furia a lo largo y ancho de Brasil. Francho Barón, muchas gracias por este reporte. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Recién Francho Barón nos ponía al tanto de la realidad social que atraviesa Brasil y, entre otras cosas, al correr del día surgió la polémica de que la Copa de las Confederaciones se podría llegar a suspender producto de las manifestaciones violentas que ya tienen 2 muertos a lo largo y ancho de todo Brasil. La FIFA se encargó de desmentirlo rápidamente mediante un comunicado otorgándole su apoyo a la comisión organizadora de la Copa Confederaciones. Lo que sí comienza a estar bajo la lupa es la organización de la Copa del Mundo de Brasil para la próxima temporada. Entre todo este revuelto, Uruguay viajó de Salvador y ya está en Recife. Uruguay ya está en Recife, ya entrenó por la tarde. Los que jugaron frente a Nigeria hicieron un trabajo regenerativo, el resto, espacios reducidos, algún trabajo con la pelota para no perder la forma. Lo que es seguro es que Diego Lugano no estará para la definición en el juego ante Tahití. Todo fue el entrenamiento en el Club Náutico de Recife, donde la selección uruguaya ya está instalada de cara al último juego del Grupo B frente a la selección de Oceanía. Bien, y la selección uruguaya terminó ganando. Muchos la siguen criticando más allá de las formas. Yo prefiero quedarme con el disfrute de entender que estamos atravesando, que estamos viviendo a la mejor selección uruguaya de los últimos 40 años. Es el mejor proceso de la selección de los últimos 40 años, que además vuelve a demostrar personalidad y carácter para jugar esta clase de partidos, esta especie de finales en donde había que ganar la Nigeria y fue victoria 2-1. Bien, vamos a comenzar a ver lo mejor del juego entre Uruguay y la selección africana. Era casi una final, no quedaba otra alternativa. Había que ganar para casi que poner un pie y medio en la definición. Diego Lugano, de una forma poco ortodoxa, llega para resolver un poco con la canilla, un poco con el tobillo y marcaba el primer gol del juego después del pase de Diego Forlán. Ahí estaba el capitán de la selección de excursión en el área nigeriana. Nadie lo tomaba, nadie lo referenciaba para marcarlo, aparecía muy suelto, muy solo y ponía la diferencia. Esto es una obra de arte del hombre del Chelsea, John Oba Mikel. Golazo terrible, metiéndole un firulete al Lugano y definiendo con pierna izquierda, poniendo la pelota casi en el ángulo para poner justicia en el marcador.
Los primeros 20 minutos lo dominó la selección de Tavares, pero después se dio la pelota, se dio el terreno y Nigeria lo emparejó bastante. En el segundo tiempo apareció el tridente ofensivo. Suárez, que recupera, Cavani, que es el nexo y es el que descarga para que Diego Forlán demuestre todo lo bueno que es, toda la calidad y clase que tiene. Espera la pelota, tiene paciencia. Sabía que en el único lugar que podía entrar era en el ángulo y ahí la tiró. Cachabacha para que Uruguay se quede con la victoria ante la selección de Nigeria. Gran triunfo de la selección uruguaya, que muchos ya la daban acabada, que muchos entendían que este proceso necesitaba recambios, pero que otra vez vuelve a demostrar personalidad ganando un partido clave para meterse en la definición. Escuchemos al maestro Oscar Washington Tavares, más allá de la victoria, también hablando de la realidad social que atraviesa Brasil. Como dice Diego, no conozco ni siquiera medianamente los motivos reales y el hecho de que se intensifiquen en este momento y hagan alusión directa a la Copa de las Confederaciones, me parece que es una simple cuestión de estrategia, ¿no? Lo hemos visto con mucha curiosidad, nos ha impresionado la cantidad de gente que había en todas las ciudades, pero hasta ahora creo que no nos ha llegado demasiado. Inclusive en la puerta del hotel nuestro hay unas manifestaciones, pero simplemente muestran carteles, todo hecho con mucho respeto, ¿no? Bien, y el mejor jugador uruguayo frente a la selección nigeriana fue Diego Forlán, y solo el tiempo nos hará tomar real dimensión de lo jugador que termina siendo Forlán. Bota de oro en el fútbol europeo, jugó en Argentina, jugó en Italia, jugó en Inglaterra y jugó en España. En todos lados ha dejado su marca. Además, fue el mejor jugador de la última Copa del Mundo, fue el goleador también del Mundial de Sudáfrica 2010, figura en la Copa América y ayer llegó a su partido número 100 y además convirtió su gol número 34. Solo el tiempo agrandará la figura de Cachabacha Forlán. Tínhamos um jogo que tínhamos que ganhar, aí eles no início do jogo o time começou bem, mas depois eles pegaram a bola e era difícil aí ter jogadas, situações claras para fazer gol, mas no final o time fez os dois gols e aí deu os 3 pontos para nós. Bien, y Forlán, que llegó a 100 partidos, que le convirtió 5 goles a Venezuela, siendo la selección que más veces les anotó. Con el maestro Oscar Washington Tavares fue con el entrenador que más veces jugó. Cachabacha, que además de los 100 partidos con la blusa mayor de la selección uruguaya, jugó 18 en juveniles. El homenaje de la AUF para Diego Forlán. Sí, fue mi debut como en la selección mayor y fue una jugada de un centro del chino, tiré un centro rápido y bueno, anticipé, fue por delante de la defensa y entre medio de la defensa y el arquero y anticipé y bueno, terminé tocando hacia allá. Bueno, el Mundial no se me había dado la oportunidad de jugar, de entrar a los partidos, estaba en el banco y bueno, después me toca entrar el 3-0, ¿no? En el tiempo con Senegal, el partido estaba complicado. Una pelota del chino que se despejan ellos, yo estoy afuera del área, la paro de pecho y le pego de derecha y la verdad que fue un golazo. Hoy ser el jugador con más partidos y llegar a los 100 en tu país, yo digo, muchas cosas que las que he logrado. Cuando era niño uno soñaba con muchas, la verdad que todas estas cosas no las soñaba, vinieron y son espectaculares. Entonces, teniendo en cuenta la cantidad de jugadores que pasaron y todo, ser el primer jugador que llega a los 100 partidos es un orgullo. El cariño por la selección continúa tanto que Álvaro Palito Pereira ya es personaje de historieta para niños. Palito tiene su libro. Bien, ahí está, gran caricatura de Palito Pereira, que tiene su libro. Manuel Soriano fue quien lo escribió y Federico Murro es quien hizo las ilustraciones del álbum de Palito. El editorial Topito es quien saca este libro que usted ya lo tiene en todas las librerías, kiosquitos iba a decir,
difícil conseguirlo, ¿no? En todas las librerías, el libro justamente de Álvaro Palito Pereira, libro para leer en familia y con los más chiquitos. Actualizamos las noticias del mercado local del fútbol uruguayo porque Guillermo de los Santos, el zaguero del Cerro, ya firmó con Nacional, fue presentado esta tarde y además Peñarol ya tiene entrenador. Diego Alonso asumió esta mañana. Bien, y repasamos algunas de las imágenes de la llegada de Diego Alonso, esta vez como entrenador de Peñarol, firmó por una temporada, estará acompañado por Fernando Petete Correa, Fernando González, Edgardo Adinolfi y el profe Mauricio Marchetti. Hugo Quevedo será el entrenador de arqueros del nuevo equipo, del nuevo conjunto deportivo que formó Diego Alonso. NBA, hay fiesta en Miami como habitualmente la hay. Miami siempre está de fiesta. Los Heat le ganaron a San Antonio y se vuelven a poner el anillo de la NBA. Bien, y repasamos lo mejor, repasamos las imágenes de la victoria 95-88 de Miami Heat ante San Antonio Spurs, con gran trabajo de LeBron James, que hizo 37 puntos, 12 rebotes para el número 6, la estrella de la NBA, que se coloca su segundo anillo de la NBA, es el tercero de Miami en su historia, ganó en el 2006, 2012 y ahora en el 2013. Wade puso 23 puntos y 10 rebotes, Battier hizo 18 tantos y Chalmers colaboró con otros 14 para que Miami se quede con el punto. 66 victorias en 82 partidos para Miami Heat en toda la temporada de la NBA. Tim Duncan hizo 24 puntos en San Antonio, pero no fueron suficientes para que termine celebrando el equipo de los Heat. Muy buenas noches, comenzamos las recomendaciones culturales por el lado del cine. Les propongo conocer más sobre un estreno basado en un clásico del cómic y una película europea con aire adolescente. Uno de los títulos que se anticipaba como destacado de la cartelera esta semana era sin duda Hombre de Acero, el film que reinterpreta la historia de Superman. A pesar de las expectativas, la película viene generando opiniones divididas entre quienes la disfrutan e incluso pueden ir a verla 2 veces al cine y quienes salen agobiados de tanta lucha y explosiones a pesar de apreciar las historias de superhéroes. Los fans del cómic parecen haber quedado satisfechos de ver por fin una buena versión adaptada al cine, mientras que los menos fanáticos del personaje puede que esperen una historia que se desarrolle más que nada en el planeta Tierra, cuando en realidad, teniendo al planeta Krypton como el lugar de origen del protagonista, el resultado es más bien una película de ciencia ficción. La Tierra se ve en peligro por habitantes de Krypton que vuelven en busca de algo que solo tiene el superhéroe de la capa roja, que deberá salir del anonimato para mostrar sus verdaderas habilidades. Clark Kent descubrirá cuáles son sus raíces y tal vez sea la historia de su peculiar niñez lo mejor de la película, así como algunos detalles sobre su vínculo con Luisa Lane que quizás sean más verosímiles que los de la clásica historia, aquella de los lentes de marco grueso que lograban ocultar su identidad. Por otra parte, esta noche se estrena el film Mobile Home, que cuenta la historia de 2 amigos que se reencuentran luego de mucho tiempo en su pueblo natal, cuando el protagonista va a ver a sus padres luego de romper con su novia y dejar su trabajo. Siendo ambos treintañeros, deciden hacer uso de su libertad con un sueño un poco adolescente. Compran una gran casa rodante y salen a buscar aventuras por el mundo con la idea inicial de trabajar safralmente. Producida por Bélgica, Luxemburgo y Francia, cuenta con la dirección de François Pirot y está en cartel desde hoy en Cinemateca 18. Muy bien, en cuanto a música, un homenaje al mito rioplatense, un homenaje a Gardel en la semana gardeliana que estamos justamente. Música clásica y hasta punk son algunas de las opciones. Tierra mía, bajo tu cielo. Esta noche se presenta el espectáculo Gardel desde el alma. En la semana gardeliana realizan este homenaje a la principal figura del tango rioplatense en la fecha de su aniversario, con historias y anécdotas que van desde la admiración al humor. Participan Vera Sienra, Colomba Viasco, Carlos da Silveira, Guzmán Escardó y Gustavo Dilandro, con la conducción de Luciano Álvarez. Es en el Museo del Vino desde las 21:30 horas.
sábado Martín Buscaglia vuelve al escenario de Espacio Guambia, que abrió sus puertas nuevamente la semana pasada. En esta oportunidad presenta en vivo su disco El Pimiento Indomable, que fue editado junto al músico español Kiko Veneno, pero que en vivo lo interpretará con su banda uruguaya Los Bochamakers, integrada por Mateo Moreno, Martín Ibarburu, Matías Rada y Germán Klang. Entradas en Red UTS o en boletería de la sala. En cuanto a música clásica, este sábado la Orquesta Sinfónica del Sodre se presenta con un gran concierto en el Auditorio de la Reta, bajo la dirección del maestro Stefan Lano. En la semana que la Sodre cumple 82 años y se festeja el bicentenario del compositor Richard Wagner, la orquesta le rinde homenaje a este grande con la versión en concierto de Tristán e Isolda, drama musical estrenado por primera vez en Múnich en el año 1865. El músico nacional que vuelve al ruedo también con nuevo disco es Jorge Nasser, que presenta su último trabajo Pequeños Milagros, esta noche en el Teatro El Galpón. Siendo su quinto disco como solista luego de la disolución de la mítica banda uruguaya Níquel, hoy se sube al escenario acompañado por sus clásicas guitarras y los sonidos más cercanos al folclore y la milonga que caracterizan su música en estos últimos años. Un plan para levantar el domingo es el toque en vivo de Trotsky Vengarán, una de las bandas que mejor explota el humor en la música uruguaya, combinándolo con su clásico sonido punk. Al mando del líder Guillermo Pelufo, se presentarán en Blues Live en Daniel Muñoz y Defensa el domingo a las 20:30 horas. Y se repone esta semana una obra de teatro que el año pasado conmovió a muchos uruguayos. Para conocerla un poco más, hablamos con su autora. Antígona Oriental es el nombre de la obra de teatro escrita por Marianela Morena junto al director y actor alemán Volker Loch, que el año pasado se estrenó en 6 funciones y que hoy vuelve a los escenarios tras una exitosa gira por Latinoamérica y Europa. Morena, directora y dramaturga uruguaya, cuenta en qué consiste el proyecto que logró sacudir al público uruguayo y que tuvo varios años de gestación. Antígona Oriental es un proyecto que comenzó en el 2009 con la intención de hacer una colaboración artística con Alemania y que implicara una reflexión sobre nuestra memoria y hacer un proyecto de teatro político también, que tuviera un diálogo con el presente utilizando un clásico. Es así que con Volker Loch llegamos a la conformación de este proyecto que involucra un coro de expresas políticas de la última dictadura cívico-militar uruguaya, hijas y exiliadas, con un grupo de 6 actores profesionales del medio. Ese es sin duda uno de los puntos fuertes que conecta con la emoción del espectador, la presencia de expresas políticas, incluso con sus hijas, sobre el escenario, rompiendo con la convención que indica que cuando vamos al teatro todo lo que vemos es una mera representación. Morena explica por qué eso suele desacomodar al espectador. Uno cuando va al teatro tiene un acuerdo previo de lo que va a ver, es mentira, por más que esté muy bien hecho. Hay una convención con los espectadores de que lo que está sucediendo no es verdad, es un acuerdo, es un juego que todos acordamos social y culturalmente. Entonces con Antígona ese acuerdo se rompe cuando ingresan ellas y sucede una conmoción. Eso nos pasa con diferentes públicos, ya sea en Uruguay, en Latinoamérica o en Europa, que es como si uno tuviera la posibilidad de meter la mano en la historia y traer la historia al hoy. El logro del equipo consistió en llegar a versionar a Sófocles con una mirada contemporánea que a través de testimonios de expresas y exiliadas políticas logra mezclar el presente uruguayo con el pasado teatral griego, obteniendo un resultado que Morena define como un género muy concreto. Es teatro político. Esto quiere decir que las herramientas utilizadas tienen que ver con lo artístico, pero el contenido es político, por lo tanto es provocador, por lo tanto genera polémica y genera debate porque el teatro político tiene ese objetivo, no es contemplar ni dejar, cuando te metes con un tema como este donde no hay acuerdos entre los uruguayos, no puedes presentar un proyecto que tenga un acuerdo. Entonces la gente les pasan cosas muy intensas, desde el enojo, la rabia, el dolor, la ira, pero te pasan cosas y hablas después de la función. Entonces creo que desde ese punto de vista el objetivo del proyecto se cumple. Antígona Oriental se presenta en 4 únicas funciones, el próximo martes y miércoles en el Teatro Solís y el 29 y 30 de junio en el Teatro Florencio Sánchez del Cerro. En
En julio se estrena en el Auditorio del Sodre la obra Hansel y Gretel, que tiene la particularidad de ser una ópera para niños. Por eso estamos hoy con Willy Landín, bienvenido, el director escénico de la obra. ¿Cómo es esto de una ópera para niños? A mí me gusta decir que es una gran ópera con argumento infantil, en el sentido que la música es maravillosa y reducirla a solo para niños sería como perderse gran parte del espectáculo. ¿Qué tuvieron que trabajar especialmente para adaptarla para niños? Digamos, la idea era que para los chicos de hoy, que nacen con un chupete y un celular en la mano, la idea es que mantener el cuento tradicional, aunque parezca tonto decirlo, que la bruja sea bruja, que el bosque asuste, pero la proyección, digamos, hay proyecciones incluidas, es una ópera multimedial, con doble proyección en el fondo del escenario y de frente, también con mapping, y además que fuera con todos los sentidos. Hay una locura en la cual agradezco que el teatro me haya seguido, y cuando aparece la casa de chocolate se va a sentir en la sala por medio del equipo de aire acondicionado sabores de chocolate y vainilla, etcétera. O sea que es una ópera para todos los sentidos. Fantástico. ¿Y para qué edades está recomendada? A partir de 5, digamos, nada depende de los niños, pero a partir de 5 años hasta 99 estamos abiertos a que vengan a escucharla y a disfrutarla. ¿Qué antecedentes hay? ¿Esto se hizo en otros lugares? Sí, es una de las pocas obras con argumento específicamente dedicado a niños. Entonces cuando se representa mayormente es en función, digamos, de que los chicos la disfruten. Así que sí hay antecedentes. Lo único que me gustaría destacar en este caso, que digamos me han llamado a mí, lo cual agradezco y es un orgullo, es la segunda vez que estuve en la ópera que festejó el Bicentenario Uruguay en el 2011 en el Solís. Y en esta oportunidad es una producción totalmente hecha aquí en Uruguay, en el Sodre. Y quería destacar que los artesanos del teatro realmente me sorprendieron gratísimamente porque están al nivel de los mejores teatros del mundo. Después de haber trabajado en Argentina y en el resto del mundo, ¿qué te trajo a Montevideo? Me trajo el deseo de volver. Yo tengo como esa concepción por ahí un poco entre melancólica rioplatense, pero de ciudadano rioplatense. Creo que por más que es un río pretenciosamente ancho, no lo siento como un límite, sino como una unión, digamos, ¿no? Como una especie de bendición mutua entre ambas orillas. Y la verdad es que he trabajado infinidad de veces con cantantes uruguayos, tanto en Argentina como en otras partes del mundo. Así que, a mi entender, esta tonta separación de orillas no tiene ningún sentido. Pero sí me da mucho orgullo ser elegido para volver otra vez a Montevideo. ¿Qué desafíos tuvo esta apuesta? Los desafíos mayormente son, digamos, no es la palabra más feliz competir, pero estar a la altura de la imaginación de un niño. O sea, es volver un poco a mi propio niño y tratar de estar a la altura de lo que los chicos hoy reciben, digamos, ¿no? Y también tratarlos con mucho respeto, digamos, que sea un gran espectáculo seriamente hecho. A veces el rubro infantil es como que, bueno, se menosprecia o da la sensación. Para mí es todo lo contrario, es el público absolutamente más transparente y exigente. ¿Y qué les recomendás cuando lo vayan a ver? ¿Qué crees que es lo más atractivo para los niños? Lo más atractivo había una cosa que, bueno, Wagner decía que la ópera es un espectáculo total, y es maravilloso, y es verdad, digamos, hay casi 160 personas implicadas en el espectáculo, inclusive muchos de ellos niños, o sea, hay un coro de niños, y está la escuela del ballet del Sodre, que tenemos bailarinas desde 7 años hasta 20 y tantos. Entonces, la idea es disfrutar, digamos, oídos, vista, olfato, o sea, comerse el espectáculo. Son casi todas las partes del Sodre reunidas en este espectáculo. Todas. Y los que veíamos pasando por la calle los metimos también a colaborar. No, hay mucha gente implicada y me gusta sentir que se han enamorado del proyecto y eso creo que esperamos volcarlo al público. Muy bien. Les recuerdo que está desde el 10 al 21 de julio y que hay entradas de 120 pesos, lo que lo hace bastante accesible. Ahora seguimos con más TN1 Noticias. Vemos ahora el pronóstico del tiempo de Nubel Cisneros. El sábado habrá que salir abrigados, pues el frío seguirá siendo intenso en las primeras horas. Hacia la tarde, las temperaturas se moderan ligeramente, generando una tarde fresca, con pasaje de abundante nubosidad hacia la noche, inestabilizando la zona costera.
El domingo seguimos cargando el abrigo en las primeras horas, pues se mantendrá el frío intenso. Al avanzar la jornada, las temperaturas se moderan ligeramente, generando una tarde fresca con nubosidad dispersa. Y si regresa tarde, deberán tener en cuenta que en la tardecita retorna el frío. Antes de despedirnos, les recordamos que a esta hora los docentes de secundaria analizan la marcha del conflicto y no descartan la posibilidad de extender el paro en todos los centros hasta el lunes. Por su parte, también los maestros analizan en asamblea nuevas medidas que van desde más paros hasta una huelga de hambre. Nos vamos, continúen en TNU, ya llega Frozen Planet, que tengan buen fin de semana.